Bienvenidos al presente video, en el cual vamos a desarrollar el capítulo de funciones de variable compleja. ¿Ya? Es una asignatura del área de ingeniería para un segundo semestre de la asignatura de variable compleja. Bien, entonces vamos a desarrollar este capítulo en una serie de videos. Este es el primero, en el cual pues vamos a hablar de los conceptos fundamentales de lo que son funciones de variable compleja. Posteriormente vamos a hacer las respectivas aplicaciones y en un tercer video vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Muy bien, entonces empezamos. Como podemos observar acá, tenemos ya el capítulo predesarrollado, en el cual están los conceptos más importantes de lo que son funciones de variable compleja. Bien, veamos capítulo número 2, funciones en variable compleja. ¿Ya? Nosotros previamente, esta asignatura, llevamos la asignatura de cálculo 1, en los cuales ya se trabajan con funciones que son reales. En cálculo 1, propiamente, tenemos una función f, que lo vamos a denotar, ¿ya? Y esta función f va de los reales hacia los reales. Entonces, una función real llega a ser una regla de correspondencia o aplicación en el cual asigna a un valor real un único valor real en el conjunto legal. En nuestro caso, utilizamos el mismo concepto de lo que es una función, solamente que vamos a agarrar dos tipos de conjuntos que son diferentes, ya que estas funciones llegan a representar transformaciones dentro del plano complejo, como ya habíamos hablado en el capítulo. Bien, desarrollamos. Dice, en el conjunto de los números reales, nosotros podemos tener una función que es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, A y B. ¿Ya? Regla de correspondencia entre conjuntos A y B. En números reales, A se le denomina dominio y B se lo denomina imagen, codominio o rango. Entonces, la idea es básica. Tenemos un número X en un conjunto A, la función lo transforma en otro número B que también está dentro de los reales. Bien, eso es una aplicación de real hacia real y eso es una función real. Y ese es el concepto de lo que es una función. Ahora bien, para nosotros necesitamos generalizar esa idea para los números complejos. ¿Ya? Y empezando, tenemos que recordar un concepto, el concepto de mapeo. ¿Ya? El concepto de mapeo, lo cual nos dice que, por ejemplo, nosotros tenemos un punto, un número complejo, porque recordando, nosotros al agarrar un número complejo Z, tiene una parte real, tiene una parte imaginaria. Entonces, esto representa una coordenada en el plano complejo. Entonces, nosotros al aplicarle una función a un número complejo, lo transformamos en otro elemento que está en un plano diferente, ya que estos no son números reales, ¿no? Sino son elementos que están dentro de un plano. A ese concepto de hacer esa transformación de un plano a otro plano se le llama mapeo. Y esa es nuestra idea fundamental para este capítulo. Bien. Observaciones. La primera observación. Como habíamos indicado, una función real lo que hace es convertir un número en otro, ¿no ve? Como dice acá, un número se transforma en otro número. En variable real. ¿Ya? Ahora bien, para nosotros tenemos lo siguiente. Dice, por otra parte, con una función compleja, un número complejo o una región o plano se transforma en otra región, o bueno, plano o curva en algún caso, según la función fz. ¿Ya? Es decir, se hace esa transformación. Un ejemplito. Cuando nosotros trabajamos dentro del plano complejo, podemos agarrar, digamos, esto. Imaginario de z cuadrado, digamos, es menor a 1, digamos. ¿Sí? Eso, por ejemplo, representa una región. Entonces, esta región se puede convertir en otra región a partir de una función compleja, fz. De la misma forma que podemos agarrar una curva en el plano complejo y se le puede transformar en otra curva en el plano complejo y así sucesivamente, ¿no? La idea fundamental siempre es un punto o un número complejo en otro número complejo, ¿no? Pero como podemos observar acá, tranquilamente nosotros podemos incluso transformar
una región en otra región, una curva en otra curva. Entonces, en este caso, el concepto de lo que es una función compleja incluso nos sirve para poder transformar áreas, regiones, incluso curvas o simplemente números. ¿Ya? Y como podemos observar en esta ilustración, fz llega a ser la función compleja que transforma de los números complejos a los números complejos, recordando que los números complejos se representan en un plano. Esa es la idea principal, porque los números reales agarramos recta real. Para nuestro caso, los números complejos tenemos un plano. Se transforma en el plano. Bien, entonces una vez que tenemos lo que nos llega a representar una función compleja, vamos a empezar a hablar acerca de los elementos más importantes a partir de la definición. ¿Ya? Bien, definición. Aquí está la parte más importante. Definición. Definición. Nos dice lo siguiente. F es una función de variable compleja si existe una ley o regla de correspondencia que para cada z que pertenece al dominio se le asigna un único valor W que pertenece a la imagen, según W igual a F de esa forma. ¿Ya? Aquí hay varios conceptos para nosotros son familiares. ¿Ya? Por ejemplo, al hablar de lo que es una función, obviamente se refiere a una regla de correspondencia. ¿No? Una regla de correspondencia cualquiera. ¿No? En matemáticas, obviamente, puede ser una relación que representa un polinomio, puede representar una función exponencial, seno, coseno, o incluso una operación, ¿no? Como una suma, resta, multiplicación, división. Entonces tenemos una regla de correspondencia. ¿Ya? Otro concepto fundamental es la palabra único, ¿no? Porque nosotros para un valor le va a asignar un único valor, ¿no? Y ese es el concepto de función. Obviamente, en un semestre anterior, en álgebra discreta, uno llega a ver las relaciones entre números. Entonces, si agarramos a partir de lo que son pares ordenados, ¿no? Tendríamos lo que es una relación. En nuestro caso, una función los representa de forma única. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay otros conceptos importantes, ¿no? Como dice acá, dominio. Lo vamos a subrayar. Dominio, ¿no ve? Dominio. Si recordamos el concepto de dominio, en cálculo 1 el dominio es el conjunto de elementos o de valores que se puede tomar la variable independiente de tal forma que la función existe, ¿no ve? Entonces, el dominio está en el conjunto de partida, siempre. ¿Ya? Y le sigue un único valor real que dice que pertenece a la imagen. Esta palabra imagen también se lo puedes representar con la palabra codominio o rango. ¿Ya? Es el conjunto de llegada. Entonces, el conjunto de llegadas son las imágenes de los elementos que tiene el conjunto dominio. ¿Ya? Entonces, la regla viene en ese sentido, ¿no? De F a F, de software. Bien, entonces la idea está ya planteada y también la definición, ¿no? Ahora vamos a trabajar nosotros propiamente con este tipo de funciones que se denominan funciones complejas. Bien, colocaremos una nota. ¿Ya? Dice lo siguiente. La función W igual a f de z se puede expresar en términos de una parte real y otra parte imaginaria. ¿Ya? Eso es bien importante desde el punto de vista aplicativo. ¿Ya? Ya que si nosotros queremos representar regiones, curvas, lo más conveniente es separar la función en dos partes. Entonces, esto lo vamos a subrayar. Parte real y otra imaginaria. Así que hay parte real, parte imaginaria. ¿Ya? Una función hay que separarlo de esa forma. Esto ya lo habíamos visto en el primer parcial. Z, X más Y veces Y. ¿No ve? Todos los que no tengan al número imaginario son la parte real. Y los que estén multiplicados por la unidad imaginaria es la parte imaginaria. ¿Listo? Esa es una separación, ¿no? Separamos directamente en dos partes. En ese mismo sentido, jóvenes, una función se puede separar
en partes real, parte imaginaria. ¿Ya? Y eso es uno de los aspectos claves o más importantes para nosotros para poder hacer problemas de aplicación. Bien, entonces recordamos esto. Z es igual a X más Y veces. Si nosotros hablamos de una función compleja, W es igual a una función f de z con una regla de correspondencia, se puede separar. Y se puede separar de esta forma. De esta forma. ¿Ya? W es igual a U más I veces B. U es la parte real de la función y B es la parte imaginaria de la función. ¿Listo? Ahí tenemos. W igual a f de z. Y ahí recordemos. En nuestro capítulo vamos a hablar acerca de las funciones, pero también vamos a considerar ese concepto de separar una función en otras dos funciones para poderlo aplicar desde el punto de vista de la derivada en el siguiente capítulo. Bien, hasta este punto podemos hacer un primer ejemplo que viene en el siguiente sentido. Veremos, dice, hallar la imagen bajo la transformación W igual a 1 sobre Z del siguiente cuadrante, X mayor a 0, Y mayor a 1. ¿Ya? Fíjate, hallar la imagen, o sea, te están pidiendo qué es lo que va a resultar bajo esta transformación. Esta transformación es una función, ¿ya? Es una función. ¿Qué te dice esta función? Te dice que el número que vas a calcular es igual al recíproco del número complejo Z, o sí que es el inverso, ¿no? Entonces, bajo esta ley, regla o función, hay que transformar a este cuadrante. ¿Ya? Es un cuadrante limitado por dos números, ¿no? Bien, vamos a observar lo siguiente. Aquí cuando te habla de cuadrante, te está hablando de esto, ¿no? Hablando en el plano XY, te dice X mayor a 0, es toda esta parte, Y mayor a 1, es toda esta parte. Entonces, obviamente, lo que va a cumplir las dos condiciones es esto, ¿no? Sí. Esta partecita que está sombreada es X mayor a 0, Y mayor a 1, ¿no? Un rectángulo infinito, ¿no? Porque se prolonga hasta infinito esto. Eso hay que transformar y ver en qué se va a convertir. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir de la siguiente forma. Solución. Bien, tenemos esta solución. Te dice que W es igual a 1 sobre Z. W es 1 sobre Z. Eso significa que Z es igual a 1 sobre W, porque obviamente se puede separar. ¿No ve? Ahora, ¿por qué lo estoy volteando esto? Porque tú sabes que el Z es X más Y veces Y. Una vez que tengas X le vas a decir que sea mayor a 0. Una vez que tengas Y, vas a decir que Y es mayor a 1. Nada más. Con eso. Por eso estoy despejando de Z y es igual a esto. ¿No ve? Ahora, lo que habíamos dicho. Este Z hay que es un sobre doble, ¿no? Hay que separarlo en su parte real, su parte imaginaria. ¿Ya? En este caso, como la unidad imaginaria está en el denominador, no se va a poder separar. Entonces, lo recomendable es multiplicarle por algún número de tal manera que la unidad imaginaria ya pase al numerador. ¿Ya? Y una alternativa simple sería multiplicar por el conjugado, como ya habíamos visto en el capítulo 1. Entonces, fíjate, tienes Z es 1 sobre U más I veces W. Le multiplicas por su conjugado arriba y abajo para que no se afecte la expresión. ¿Ya? Y al multiplicarlo abajo, por ejemplo, ya tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Esta diferencia de cuadrados representa a U al cuadrado menos I veces B al cuadrado, ¿no? Y el cuadrado se reparte acá, ¿no? ¿No ves cómo se observa en este lugar? Y aparte, I elevado al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Eso se conoce bien. ¿Ya? Y aquí al tener menos por este menos se va a hacer más. ¿Listo? ¿Tienes estito? Y como puedes observar, solamente la unidad imaginaria está en el numerador. Así que tranquilamente tú puedes separar esto en dos partes, ¿no? El denominador al primero, el denominador al segundo, ya que es común, y tenemos estito.
de esa forma. Esto es la parte real de la función W. Y esto es la parte imaginaria. ¿Listo? Así que haciendo una comparación, ¿ya? Haciendo una comparación, X tiene que ser igual que lo que es real, ¿no ve? Directamente. X tiene que ser eso, de esa forma, ¿no ve? Y Y tiene que ser el que está multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces, esto acá llega a ser Y. Eso. ¿Listo? Y con eso tienes esto. X es igual a esto, Y es igual a esto. ¿Listo? Y con eso tú ya tienes las denominadas ecuaciones de transformación. ¿Ya? Con estos dos que pertenecen a la función que te están asignando, se puede transformar todo lo que quieres. Puedes transformar un número, puedes transformar una curva, puedes transformar una región, cualquiera. ¿Ya? Entonces, obviamente, nosotros vamos a utilizar esto para poder transformar a nuestra región que nos están pidiendo. ¿No ve? Y es la siguiente. Esto. X mayor a 0, Y mayor a 1. ¿Ya? Hay que transformar los dos. ¿Listo? Voy a empezar con X mayor a 0. ¿Listo? ¿Qué te dice? X es mayor a 0. Pero en vez de X, tú le puedes colocar U más U cuadrado más B cuadrado. ¿Ve? Aquí está. En vez de X, le puedes colocar esto. Y en vez de Y, esto. ¿Listo? Entonces, fíjate. Le colocamos esto. Te queda U igual, digo, U sobre X cuadrado más B cuadrado mayor a 0. Esto tienes que graficar, resolver. Pero si te das cuenta, U cuadrado más B cuadrado siempre es positivo. ¿No ve? La suma de dos números elevados al cuadrado siempre son positivos. Eso es por axioma de números reales, ¿no? Porque acá lo hemos separado en dos partes, ¿no? Entonces, U cuadrado más B cuadrado siempre va a ser positivo, ¿ya? Así que lo puedes multiplicar y te queda U mayor a 0. Ya. No hay mucho que hacer acá, ¿no ve? Porque U mayor a 0 en el nuevo plano complejo que resulta de la transformación es todo lo que está a este lado, ¿no? Hablando en el plano V, ¿no ves? Lo cambia de plano a otro plano complejo V. ¿Listo? Tenemos eso. Entonces, estito es la transformación de X mayor a 0. Ya sale bastante simple. ¿Ya? Incluso la transformación es técnicamente lo mismo que era la transformación en XY. Es técnicamente lo mismo. Bien. Ahora, por otro lado, vamos a transformar la otra. Y mayor a 1. ¿Listo? Sabemos nosotros que en vez de Y le podemos colocar esto, ¿no? Menos B sobre un cuadrado más B cuadrado. Esto hay que graficarlo igual. Ahora, a diferencia del anterior, pues el anterior con el 0 se anulaba, pero en este otro caso no. Esto va a pasar a multiplicar este lado y tenemos este. Esto de acá, ¿ya? Eso. Eso representa una nueva región que hay que graficarla. Observando bien, tienes U cuadrado B cuadrado. Ya. Si tienes U cuadrado B cuadrado, significa que esto es una función cuadrática, ¿no? Que podría ser una circunferencia, una elipse, ¿no ve? Incluso hablando de las cónicas, también podría aparecer una parábola o una hipérbola, ¿no? Pero en este caso, ya que los dos son cuadráticos con el mismo coeficiente, esto es una circunferencia. ¿Ya? Hay que graficar esa circunferencia. Entonces, lo vamos a graficar. Esto acá lo vas a pasar a sumar, lo voy a pasar a sumar. Bueno, a restar en este caso. Voy a hacer en consigno negativo. Como es incómodo, le multiplico por -1. Toditos se vuelven positivos y la desigualdad cambia, ¿no? Acá dice que era mayor, multiplicado por -1 se vuelve menor. Y aquí hay que completar cuadrados. Un cuadrado se queda solito porque es el único que tiene U. Para completar cuadrados de esto, copio B cuadrado, B. Aquí hay que sumarle la mitad del medio, la mitad del coeficiente 1. La mitad de 1 es 1 medio. 1 medio al cuadrado menos 1 medio al cuadrado para que no afecte a nada. Y estos tres forman un trinomio cuadrado perfecto. Que está acá. Ese es el trinomio cuadrado. ¿Listo?
Y este numerito lo pasamos a este lado. Y esto de acá es la función que tenemos, ¿no? O la condición. Y eso representa una circunferencia con centro en 0 menos 1/2 y radio 1/2. ¿Ve? Como está escrito. Eso es comparando de la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces tú tienes que recordarte esto bien. La ecuación de una circunferencia es eso, ¿no ve? Entonces de ahí, por comparación, saco centro y saco el radio. ¿Ya? Tenemos eso de ahí. Obsérvenlo, por favor, la comparación entre este y este. Bien, entonces está clara esa parte de ahí. Vamos a proceder a hacer la gráfica de esta parte. Bien, graficando. Tenemos esto. El centro está en 0 menos 1/2. Acá tenemos el nuevo plano. El centro en 0 menos 1/2 está acá. ¿No ve? Está acá. Y su radio dice que es 1/2. Entonces, como es vale 1/2, va a tocar acá cabalito en el 0. Menos 1/2, menos 1/2, menos 1 acá. Y va a ser esta circunferencia. Ahí está. ¿Ya? Ahora bien, estoy pintando el interior, porque acá mismo te dice menor, ¿no ve? Entonces, cualquier punto que tú agarres tiene que estar dentro de lo que es la circunferencia. Hay diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, uno se puede agarrar un punto acá cualquiera y ver si cumple esta igualdad, ¿no ve? Por ejemplo, un punto de acá adentro, pues, el centro, que sería 0 menos 1, ¿no ve? 0 menos 1/2. Que le pones 0, acá le pones menos 1/2, se va a hacer 0. ¿Cero es menor que 1/2 al cuadrado? Pues obviamente sí. Entonces, es todo lo que está dentro. Si tú te agarras un punto diferente, por ejemplo, un puntito acá, digamos, que U sea 1 y que Y sea 0. Acá, por ejemplo, sería 1. Esto es 0, sería más 1/2. 1/2 al cuadrado es un cuarto. Un cuarto más 1 sería 5 cuartos. 5 cuartos es menor que un cuarto. Pues obviamente no. No es lo de afuera. ¿No ven? Así que la región es solamente lo que está acá adentro. Nada más. Esa es la región que se convierte la segunda curva, ¿no ve? Es decir, en otras palabras, el y mayor a 1 se ha convertido en esta circunferencia. Pues fíjate, aquí pues se puede observar de forma más detallada, ¿no? Lo que es el mapeo. Es la función lo que hace es transformar. Ha transformado un cuadrante, bueno, en este caso y mayor a 1, ¿no? Lo ha transformado toda esa franja, digamos, que es mayor a 1, lo ha convertido en una circunferencia. ¿Ya? Ahora, hay unos conceptos que hay que tomar en cuenta también. Por ejemplo, aquí el concepto de que, por ejemplo, acá te dice solamente menor. Como es menor, se supone que es una curva que se considera abierta, porque solamente hay menor. Cuando te dan menor igual, es cerrado, ¿no? Igualito que se trabaja en inecuaciones. Entonces, para decir que es una curva abierta, se le coloca con líneas segmentadas. ¿Ya? Si necesitáramos una curva cerrada, lo graficas toda la circunferencia. En este caso, como solamente es mayor, entonces es una curva abierta, nada más. De la misma forma que el otro. Mira. Acá se supone que es abierto. Las casitas lo voy a colocar con un colorcito. Habría que colocarlo así, segmentas. Exacto. Ya, pues así es. Porque es igual a abierto. Bien. Ahora, recordando el problema. El problema te pedía transformar este cuadrante, ¿no? Este cuadrante acá. Eso había que transformar. Entonces, al transformar según la función, hay que intersectar esos dos. Tienes que intersectar esto, que es el resultado del primero, tienes que intersectarlo con esta circunferencia. ¿Ya? Entonces intersectamos, tienes que ver qué tienen en común. Todo el cuadrante del lado derecho con esta circunferencia. Al intersectar, obviamente, lo único que tienen en común es esta partecita, estita. ¿No ves? Que graficándolo está acá.
graficándolo. Y ahí acaba el problema. ¿No ve? Entonces, acá lo estamos colocando. Entonces, o por tanto, digamos, ahí le colocaremos. Esto es lo que ha pasado. Esta región de acá se ha transformado en estita, según la función, como se puede observar. ¿No ve? Entonces, efectivamente, se ha hecho la transformación según los criterios que se esperan. Bien, muchas gracias por la atención. En el próximo video vamos a trabajar con lo que son funciones elementales, es decir, funciones polinómicas, funciones exponenciales, trigonométricas, en los cuales vamos a ver la forma de cómo separar la parte imaginaria y la parte real para hacer transformaciones como los que acabamos de realizar. Y posteriormente a eso vamos a estudiar las principales características de una función, como por ejemplo lo que es los límites y la continuidad en funciones, los cuales nos van a servir para poder trabajar con derivadas y con integrales. Muchas gracias. Hasta el próximo video.